Llega en directo Bienvenido. desde los estudios. Buenos días Lorena, buenos días Gerbe, buenos días Iberoamérica, gracias una semana más por estar aquí con nosotros. ¿Cómo están? ¿Bien hallados? Muy bien, Qué teníamos bien. ganas ya de que estuvieses con Y nosotros. yo, como siempre, ¿Qué tal por una los semana más. United States? Fenomenal, muy bien, no me puedo quejar, la verdad es que bien tratado y sobre todo muy intenso, muy intenso. ¿Qué hacías por esos lados? Trabajo, Sí se puede saber. trabajo, sobre todas las cosas, trabajo. Nada, de No momento... era vacaciones. de momento... Pues a mí cuando me han dicho, Vladimir está en los Estados Unidos, yo, no, pues se tiene que estar pegando unas vacaciones, que se ha ido a Miami Beach o por ahí. Se corrió como pólvora la noticia, como pólvora. Ha hecho calorcito por ahí en Nueva York. Depende de dónde estés. Sí. Normalmente, ya sabes que en estos temas de oficinas y tal, no se nota, el verano es como aquí exactamente. Ah, claro, ¿Te depende de quieres- dónde estés, si estás en la oficina o fuera en la calle. Claro, si estás trabajando no pasas calor, ¿Te eso es seguro. quieres quedar aquí o quieres volverte a Nueva York? No, de momento me quedo aquí, de momento no me voy a ningún sitio, me quedo aquí trabajando. muy Estupendo. Bueno, recordemos a todos que nos quedamos con la diferencia entre género y sexo. Sí. Yo digo, podemos hacer un breve repasito así. Vamos a hacer un breve repaso para ubicar otra vez a la gente. Quiero recordar antes de cualquier cosa, si me permiten, Sí, por que supuesto. si tienen alguna duda de estos temas que han venido tratando, como luego vamos a ir colgando las entrevistas en la página de la... Sí, de Buenos Días, Buenos de Días, Iberoamérica Televisión. y también a través de la vía de Twitter, pues cualquier consulta pueden hacerlo a través de consultas@elbatiscafo.es, que ahí con mucho gusto vamos a atenderles. La semana antepasada estuvimos hablando de la diferencia entre lo biológico, Sí. que es el sexo, que en principio es inamovible, y lo social o aprendido y lo cultural, que es el género. Sí, que son dos cosas que van cada una por su lado. Y habíamos quedado más o menos a la altura de lo que significan las desigualdades de género. Hoy vamos a develar la diferencia entre desigualdades de género y violencia de género, Difícil, es un tema que no complicado. es lo mismo, no es exactamente lo mismo, como casi todas estas cosas filosóficas, políticas, ideológicas, científicas, se cruzan. Llega un momento en el que una tiene que ver con la otra, ¿sí? Pero no son exactamente lo mismo. Habíamos dicho que el género, al ser aprendido, al ser cultural, había puesto en niveles distintos a los hombres y las mujeres. ¿Recuerdan eso? Sí. Sí. Habíamos dicho que históricamente el papel, ojo, el papel, no el sexo de la mujer, el papel de la mujer en la sociedad había estado en un segundo plano en relación con el papel del hombre en la sociedad. Fíjense que estoy hablando de papeles, es decir, de roles, ¿sí? La actuación que tienes en la sociedad. Siempre había estado el papel de la mujer más relegado. Hoy he traído yo una serie de ejemplos que quiero ir comentando con ustedes y tienen que ver con cuáles son los ejemplos de desigualdad de género, ¿sí? Voy a poner, ayer yo le comentaba a Lorena cuando estábamos preparando el programa, que hay desigualdad de género hasta en los servicios higiénicos, También. hasta en los baños públicos hay desigualdad de género. Hay ¿Cómo? desigualdad de género. Sí, ¿Por ¿Cómo qué? podemos mira qué ver cosa, esa mira qué diferencia? cosa más curiosa. A ver. En un lavabo masculino, ¿sí? Que normalmente en los públicos están esos muebles, no sé cómo llamarlo. urinarios. Los urinarios, ¿no? Vale. Esas cosas que son para hombres. Sí. Que es de pie. Pero además De pie. hay tazas comunes y corrientes. Sí. Con lo cual hay dos posibilidades. En el caso de las chicas, Solo hay una. solo hay una. Es decir, no se multiplican las posibilidades en las chicas cuando sabemos que solo pueden utilizar una taza. A ver, pero eso por su condición genética. ¡Hala! O sea, ¿Qué estás diciendo? no, por su condición genética no, perdón, por su condición de que físicamente pues las chicas se sientan en la taza y hacen Pero lo que sea, y el hombre vosotros- de Vale. pie puede hacer su necesidad urinaria. Sí, pero recordad que Pero estamos hablando del que diseñó los baños. No estamos hablando de si ellas lo hacen de una manera o de otra. Pero vosotros también, ¿verdad? Los hombres también pueden estar sentados ¿Me explico? o en lo que es la taza. Lo otro es como los perros, ¿no? Que levantan la pierna, desde mi punto de vista. Ya, pero fíjate, ahí ya eso es un instinto animal. Sencillamente, los perros levantan la patita. Y podrían hacerlo sin Recuerda- levantar la patita. Recuerda Hombre, que no, estamos se la hablando, mojarían. recuerda que estamos hablando de diseño, de quien diseñó esos sitios. No de si tú lo puedes hacer de una manera y tú de otra. Eso no. Hombre, el Eso diseño es- se basa en para qué se va a utilizar una cosa u otra. ¿Y cuántas posibilidades hay en un baño de hombres con respecto a las posibilidades de un baño de mujer? Esa es la discusión.
¿Me explico? Es decir, si tú vas repito, a un baño público y tenés 3 urinarios y 3 tazas, y en cambio en el caso de las chicas, como no necesitan el urinario, solo hay 3 tazas. ¿Sí? Entonces, ahí no hay una equidad. Entonces, por eso, a lo mejor por eso hay más colas, etc. El ejemplo es muy chascarrillo, sé que puede ser muy anecdótico, pero que hasta ahí incluso se pueden ver. Yo hablaba de ejemplos más concretos en el tema de la distancia, de la diferencia entre el papel del hombre y la mujer. El primero, el más discutido, ojo, todo esto es muy discutido. El primero de ellos es el lenguaje. El lenguaje ha sido históricamente un gran problema en la diferencia de género, ¿sí? Hay muchos especialistas, incluso especialistas de la lengua, grandes personalidades de la lengua, que dicen que no es necesario recalcar él, ella, nosotros, nosotras, ¿sí? Que puede ser incluso hasta espeso en el idioma. Pero sí es verdad que el lenguaje es estrictamente masculino. Eso es un hecho, lo es. Y eso se han venido corrigiendo muchas cosas. Muchas el diccionario cosas. de la Real Academia de la Lengua Española Muchísimas cosas, pero pero desde hace aún, mucho tiempo corrigiendo muchas cosas. pero aún se sigue teniendo dificultades en eso. Históricamente se ha hablado de los niños, históricamente cuando se explica la evolución de las especies se habla del hombre. No se Hoy en menciona día la incluso mujer. al oído todavía le cuesta acostumbrarse a escuchar, por ejemplo, palabras como jueza, presidenta, alcaldesa. Hombre, hay quien se ha o pasado. palabras un poco más... Bueno, cada vez eso se Hay nota menos, quienes ¿verdad? han abusado también de esto. Alcaldesa. Hay quienes han abusado de esto y han cometido verdaderos atropellos en el idioma. Porque con esto hay que tenerlo cuidado porque es un tema que, como sabemos, es un tema nuevo, de casi reciente aparición, ¿no? En relación con la historia de cómo Médica, ha sido. por ejemplo. Sí, no existe. Por ejemplo, Médica es muy tampoco. reciente. Y eso que estamos hablando de, ¿Existe la palabra médica? por ejemplo, Se dice médico, en el ¿no? idioma inglés, el género, este tipo de cosas no existen. Sí, es un tema muy polémico. Eso ocurre básicamente en el español, en el castellano. Y ahí hemos tenido un problema bastante serio del cual todavía se está luchando muchísimo, el uso de la arroba para poner todos y todas. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, hay quienes han hecho algún tipo de acuerdo, consenso, de poder utilizar solamente un género, en este caso casi siempre el masculino. Date cuenta que si hay hombres y mujeres, se habla de todos y se entiende que las incluye a ellas, pero al revés no ocurre. No se habla de todas cuando hay chicos, porque se entiende que no se debe. En fin, ahí hay históricamente, decía, un problema de diferencia. Claro, es que ahí la única manera es decir ambas palabras, todas y todos, porque es que de No, otra manera, no necesariamente. la porque, lengua castellana ya está articulada de esa manera y sería hacer un cambio muy radical en pero no en la necesariamente, elaboración. fíjate, Hermes, porque lo que recomiendan muchos conocedores del tema y los que recomiendan la reivindicación del uso correcto del idioma para que no sea sexista, porque es que el idioma no solamente ha provocado desigualdades, sino que también ha provocado sexismo en favor del hombre. Entonces lo que se recomienda es que se utilicen palabras que incluyan a todo el mundo, personas, seres humanos. Me explico, que no haya que especificar, porque si no puede ser muy engorroso. Sí, en el caso de decir todo el mundo, ya incluimos a todos. Claro, porque si no puede ser Pero muy no deja engorroso. de ser masculino. O sea, Sí. es que lo analizas y todo el mundo. O sea, Sí, pero sigue siendo masculino. Pero la definición, o sea, lo que es el significado, ¿no? yo creo que como que es un insisto, debate, es un debate muy como complicado. como es un tema de reciente, requiere muchísima explicación y muchísimo conocimiento. Estas cosas hay que estar formados, porque si no se puede meter la pata y se puede incluso abusar y hacer verdadero. Mira, vamos a recordar a todos los que Sí. están incorporando ahora, lo que vamos a tratar el tema de hoy es la diferencia de géneros con también la diferencia de la violencia de género, o sea, vamos a marcar Sí. esas diferencias. Sí, ¿no? efectivamente. Estamos Que hablando existen. de esto en principio porque queremos llegar a ese punto. Sí, Entonces, es he puesto el el ejemplo del lenguaje como forma de desigualdad. Estamos hablando todavía de desigualdad de género. En el trabajo, hablamos el otro día del tema de la formación, en las escuelas, con la educación. La educación en general es una educación sexista. Es una educación que está marcada por esa desigualdad. Para los juegos, para los colegios, para los roles, para la forma de informar, para la forma de educar, sigue siendo. Hay una alarma a nivel, sobre todo europeo, que es la que yo sobre todo conozco, y hay una alarma importante en este tema que tiene que ver con la urgencia de que en los colegios, en los institutos, se comience a formar a los muchachos en temas de equidad de género, porque un reciente estudio no lleva 6 meses, creo que lleva menos de 6 meses, acaba identificando cómo ya en edades adolescentes se están presentando
los primeros brotes, no solamente de desigualdad de género, sino de violencia de género. Y yo me pregunto, hablando de este tema, ¿por qué una chica de 15 años, si quiere jugar en la hora del recreo con sus amigos al fútbol, Sí. porque está mal visto, ya se le tacha o de homosexual o de que quiere ser un hombre? ¿Por qué? Porque, mira, estos temas de desigualdad, de los roles que te toca jugar a ti, son muy antiguos. Si cuando uno comienza a estudiar estos temas y a formarse en estos temas, te das cuenta que desde hace años, pero años y años, se ha inculcado socialmente, eso no viene en el ADN, eso se ha inculcado socialmente que el papel de la mujer es este y el papel del hombre es este. Romper con eso, o sea, ¿cuántos años tiene la Iglesia Católica? Muchísimo. 2013, ¿no? Como mínimo, Como mínimo. ¿sí? Como institución. Sí. Y en la Iglesia Católica, por ejemplo, porque en las religiones también hay desigualdad de género, en la Iglesia Católica decirle a la institución Iglesia Católica que pueden haber mujeres que oficien en misa. No solo en la católica, ojo, cuidado, ¿eh? Entonces, pongo este ejemplo no para meterme con una religión u otra, sino para que miremos lo fuerte que está arraigado la creencia de que el papel de la mujer es uno y el papel del hombre es otro. Sí. Entonces, claro, luchar con eso Es es complicado. difícil. Yo creo haberte comentado el día de ayer. A ver, lo normal no significa que no pueda ser cambiado. Y me explico. A esta altura del campeonato, en esta sociedad en la que vivimos, es normal que las mujeres se ocupen más de la casa en labores domésticas en relación con el hombre. Claro que es normal, ¿cómo no va a ser normal? Si históricamente han estado enseñadas a eso. Ahora, que sea normal explicarlo por este fenómeno no significa que no se pueda transformar. Y ahí está el problema. Es decir, el gran problema con el que nos estamos enfrentando los especialistas es que hay quienes creen que lo normal, y cuando hablo de normal no significa, atención, quiero aclarar, cuando hablo de normal no significa que está dado o está explicado, significa que es la razón por la que eso ocurre. Y la razón por la que eso ocurre es porque así están enseñados. Una realidad que hemos aceptado. Una realidad que hemos aceptado y que mucha gente se niega a cambiar porque es muy cómoda. Hombre, tener una actitud machista es cómodo. También es incómodo, ojo, esto tiene sus consecuencias. Yo he tenido la experiencia de trabajar con hombres maltratadores, con hombres que han tenido o han ejercido violencia hacia sus parejas y desarraigar, desaprender, quitar el comportamiento, la creencia, el conocimiento del machismo también es incómodo, porque ese papel tenés que mantenerlo.